Dios les bendiga, mis hermanos. Como siempre, es un privilegio y a la vez un reto poder compartir las palabras con ustedes. Hay un relato que tal vez ustedes han escuchado o han oído o visto en un video de un soldado que le pide a su superior que lo deje ir a buscar a su amigo. Ellos están en la batalla, en un campo de batalla, en la guerra, y ahí le pide al teniente que lo deje buscar a su amigo que no había regresado. El oficial le niega el permiso porque pondría su vida en peligro y él no sabe si su amigo está vivo aún. El soldado, a pesar de la negación de su superior, él va en busca de su amigo y luego de un tiempo regresa todo ensangrentado, cargando el cadáver de su amigo. Y en ese momento el oficial furioso le dice: ve lo que le dije, puso en riesgo su vida por algo que no valió la pena. Pero él le contesta: sí valió la pena, porque antes de morir yo llegué y él me dijo: yo sabía que vendrías por mí, amigo mío. Yo no sé si alguno de los que están aquí estuvieran dispuestos a hacer eso por sus amigos. Cada uno sabe lo que hay en su corazón, si estaría dispuesto por hacer un sacrificio similar por algún hermano en la fe. Pero yo conozco a uno que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Y contrario a este amigo que fue y se sacrificó por el otro, por la amistad que tenía con el otro amigo, no le pudo dar vida. El amigo que tenemos nosotros nos dio vida y vida en abundancia. Y yo te pregunto, ¿eres tú amigo de Jesús? ¿Se puede decir que tú tienes una relación de amistad con Cristo? Cristo llamó a sus discípulos amigos. Y ese es el pasaje que vamos a leer en esta mañana. Yo quiero que me acompañen a leer el libro de Juan, capítulo 15. Vamos a leer los versos del 12 al 17. Juan 15, los versos del 12 al 17. La primera parte de este capítulo 15 es muy conocida. Se ha predicado varias veces en la iglesia en los últimos años. Y también se han escuchado varios mensajes. Aunque vamos a ver también la primera parte, pero el mensaje va a estar enfocado en los versos del 12 al 17. Leemos la palabra del Señor, Juan 15, versos del 12 al 17. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Este capítulo 15 del libro de Juan, desde el 13 hasta el 17, forman parte de la última noche de Jesús antes de ser apresado. Comienza a decirle en el versículo 1 del capítulo 15 que Él es la vid verdadera y su Padre es el viñador. Haciendo referencia, en el Antiguo Testamento se menciona a Israel como la vid, pero fue una vid infructífera, no dio fruto, una vid que no era la verdadera, sino Cristo es la vid genuina. El Padre es el viñador. En algunas versiones dice labrador. Menciona los sarmientos, en algunas también habla de las ramas o los pámpanos, pero aquí en esa versión dice: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Verso 3, ustedes ya están limpios por la palabra que les hablo. Y desde el verso 4 hasta el verso 10, si contamos las veces que se usa el verbo permanecer, son 10 veces, dándole la importancia de que tenían que permanecieran en Cristo para dar fruto. Así como el árbol
la rama fuera del árbol no da fruto, así mismo es el creyente apartado de Cristo. No hay ninguna manera que nosotros podamos dar frutos que glorifiquen a Dios apartados de Él. Que dice el mismo Jesús, separados de Él, nada podemos hacer. Cuando llega al verso 7, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Él está hablando de la importancia que tiene la relación que tengamos con la vid, con Cristo. Así como la rama necesita los nutrientes del árbol para poder dar frutos buenos, así mismo nosotros necesitamos estar en una relación permanente con Cristo. Cuando llegamos aquí al verso 12 que acabamos de leer, el pasaje base de este sermón, Él les dice que se amaran los unos a los otros de la manera como les había amado. Le pone el ejemplo de Él, de que nadie tiene mayor amor por sus amigos, sino si da su vida, y se lo voy a leer literalmente, nadie tiene un mayor amor que uno dé su vida por sus amigos. Y los llama amigos si hacen lo que Él les manda. Luego en el 15, viene y dice, ya no los llamo siervos. La relación cambió, ya no los llama siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. En el 16 dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca para siempre. La única manera que el fruto puede permanecer de manera permanente es si estamos en una relación con Cristo. Hay varias cosas aquí que podemos ver con relación a la amistad con Cristo. Y la primera de ellas que podemos ver es que un amigo de Jesús aprende del ejemplo de su Señor y ama a los demás hermanos en la fe. Es el verso 12. Ese es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ellos ya sabían, los discípulos, del segundo mandamiento, ama al prójimo como a ti mismo, pero ahora lo que Jesús les está diciendo, ámense los unos a los otros de la manera como yo los he amado. Ya Él les había dicho en el capítulo 13 de Juan, los versos 34, donde le da un nuevo mandamiento y le dice que debían de amarse de la manera como Él les había amado. Y luego en el 35 le dice, y sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Una evidencia de nuestro discipulado verdadero de Cristo, de que somos discípulos verdaderos, es el amor los unos a los otros. Había una frase en la antigüedad que se hablaba de los cristianos y era, ve cómo se aman, ve el amor que se muestran. Esa es la evidencia ante el mundo de que somos verdaderamente creyentes en Cristo. Estamos llamados a amar al prójimo, a amar a los demás, pero como decía el pastor Sujel Michelén, el amor comienza en casa, comienza entre nosotros. El mundo va a evidenciar la diferencia que hay en nosotros cuando hay un amor entre los hermanos en la fe. Y este amor debe ser un amor semejante al de Cristo, quien no escatimó ser igual a Dios, sino que se entregó a sí mismo por nosotros. Él no puso sus intereses por encima, sino el de nosotros. Así mismo debe ser nuestro amor por los hermanos. No pensar simplemente en mis intereses, sino también en mis hermanos. Y un ejemplo de eso lo vemos en el libro de los Hechos, donde los hermanos compartían el pan, oraban juntos, y también aquellos que no tenían recursos eran ayudados por aquellos que sí tenían. Ese es el amor evidente que estamos llamados a vivir nosotros, a salir en muchas ocasiones de nuestra zona de confort, de las cosas que a mí me gustan, para yo poder mostrar mi amor a mis hermanos. El apóstol Pablo les llama a los efesios
en el capítulo 5, verso 2, le dice que debían andar en amor, así como Cristo se dio en sacrificio y mostró su amor para ellos, para con ellos. Asimismo nosotros debemos mostrar el amor a nuestros hermanos. Es un amor sacrificial, es un amor que va a demandar nuestra abnegación, de negarnos a hacer cosas que son buenas en muchas ocasiones para nosotros y que nos gusta. Es un amor que no tiene que ver con el extracto social que tú pertenezcas, ni los intereses, porque muchas veces somos dados a buscar afinidad y compañerismo con aquellos hermanos que piensan similar a nosotros, pero no con aquellos que piensan diferente. Pero el Señor nos está llamando de que todos los verdaderos creyentes deben amarse así como el Señor los ha amado. Otra cosa que vemos en Primera de Juan, donde Juan está diciendo en el capítulo 2, verso 9, que aquel que no ama está en tinieblas. No puede decir que esté en luz, porque el que no ama no ha nacido de Dios, mas el que ama ha nacido de Dios. De manera que si tú no estás amando a tu hermano, tú debes examinar tu corazón para ver si estás verdaderamente en la fe. Y la pregunta que yo te haría con relación a eso es, ¿de qué manera tú estás amando a tu hermano en la fe? ¿Estás mostrando un amor sacrificial, un amor semejante al de Cristo? ¿O estás simplemente, cuando tú puedes o cuando no te sacan de tu comodidad, tú muestras el amor? ¿De qué manera lo estás haciendo? La manera como debemos amar es la manera como Cristo amó. Nos amó a nosotros, amó a sus amigos y asimismo nosotros debemos amar a los demás creyentes. Algo que vemos aquí también, otra cosa, en el verso 14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ese verso de que cuando Jesús les llama amigos si hacen lo que yo les mando, nos está diciendo que no podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que tenemos una amistad con Cristo si estamos viviendo de una manera diferente a lo que Él mantiene o lo que Él dice en su palabra. Él les había dicho ya en el capítulo posterior, o los versículos posteriores, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo les he guardado los mandamientos de mi Padre. Él ponía el ejemplo de que Él había guardado los mandamientos de su Padre y así mismo yo debía guardar los mandamientos de Él para permanecer en su amor. No podemos decir que permanecemos en el amor de Cristo, que tenemos una relación de amistad, si nuestra vida dice lo contrario. Estamos llamados nosotros a vivir basados en los mandamientos del Señor. Dice la palabra que sus mandamientos no son gravosos. También cita Primera de Juan, capítulo 5, verso 3, que ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. En una relación de amistad, una de las cosas que ayudan a que la relación crezca cada día más es el respeto que se tiene al otro. Inmediatamente ese respeto deja de existir, comienza a haber alguna situación de conflictos entre una amistad. Algo similar podemos decir con Cristo. Lo que nos dice aquí, que si no guardamos un mandamiento, en realidad no estamos evidenciando una amistad con el Señor. Hay otro verso donde en el capítulo 14 de Juan, verso 21, lo voy a leer, 14:21, nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Podemos decir, yo amo a Cristo, pero estamos viviendo como algunos que dicen aceptar a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. De manera que yo soy salvo simplemente porque acepté a Cristo en mi corazón, pero no estoy evidenciando eso con mis obras. Estamos engañándonos a nosotros mismos. El que me ama guarda mis mandamientos. Vuelvo y digo, esos mandamientos no son difíciles porque el mismo Señor nos ayuda a guardarlo. Permaneced en mí
tengamos esa relación, cuando tenemos una relación de intimidad con el Señor, Él nos da la fuerza para poder obedecer esos mandamientos. Si tratamos de obedecer los mandamientos del Señor con nuestra propia fuerza, como cuando una persona inicia una dieta y le resulta difícil porque se tiene que abstener en muchas ocasiones de alimentos que tal vez le parecen interesantes, le gustan, cosas que son apetecibles ante los ojos y el paladar. Si comenzamos a obedecer los mandamientos de esa manera, solamente por fuerza de voluntad, no vamos a poder hacer nada. Por lo que debemos nuevamente permanecer en Cristo para poder obedecer sus mandamientos. Si no, nos resultará gravoso, nos resultarán pesados, porque vamos a estar haciéndolo con nuestra propia fuerza. Pero el mismo Señor nos da la fuerza para obedecer los mandamientos de Él. La pregunta que yo te hago aquí, mi hermano, ¿te estás deleitando en obedecer los mandamientos del Señor? ¿Estás viviendo una vida contraria a los mandamientos o estás alineado con lo que el Señor dice en su palabra? En el verso 15, el Señor le dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Otra cosa que podemos ver, ya hemos visto, un amigo de Jesús aprende del ejemplo de su Señor y ama a los demás hermanos en la fe. Un amigo de Jesús obedece sus mandamientos. Y una tercera cosa que podemos encontrar en este pasaje es que un amigo de Jesús conoce las cosas de Él. Cuando tenemos un amigo cuya relación es muy íntima, llegamos a conocer tanto a esa persona que sabemos cómo se comporta. En ocasiones me ha pasado con amistades que yo puedo aparentar que estoy bien, pero ellos se dan cuenta inmediatamente cómo yo estoy. Y eso es por el tiempo que hemos pasado juntos. Yo llego a conocer las cosas de esa persona y esa persona llega a conocer las cosas mías, que tal vez cualquier otra persona no lo conoce, no lo sabe. Asimismo, algo similar pasa con los amigos de Cristo. Aquellos que tienen una intimidad, una relación con Cristo, conocen las cosas de Él. Él se las ha revelado, se las ha dado a conocer. En su comentario, John MacArthur cita a William Barclay hablando de algo que sucedía durante la época del Imperio Romano, donde había un grupo que eran llamados los amigos del rey o amigos del emperador, y ese grupo tenía un privilegio de tener intimidad con el rey más que los funcionarios y personas que trabajaban en el imperio. Y esas personas conocían todas las cosas primero que los demás. Todas las cosas que pasaban en la vida del rey y que hacía el rey, se le daba a conocer a ellos primero. Y algo así es que pasa con los amigos de Jesús. Hay muchas personas que conocen cosas generales de Cristo. Tal vez hay algunos que tienen mucho tiempo viniendo a la iglesia o leyendo la palabra, pero todavía no han conocido y no han formado parte de la amistad con Cristo. Pero los amigos de Jesús conocen todas las cosas de Él. Él les había dado a los discípulos a conocer, les había dado a conocer todas las cosas, el propósito por el cual vino, la forma como iba a morir. Le había dado también, cuando le preguntaron en Mateo 13 por qué Él les hablaba en parábola, mientras a los fariseos y a los demás, mientras a ellos les daba a conocer las cosas tal cual era, Él les dice en Mateo 13:11, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Y eso es lo que hemos conocido todos aquellos que tenemos una amistad con Cristo. Se nos ha concedido conocer el misterio del reino de los cielos. No hay una manera humana que pudiéramos conocer las cosas de Cristo si Él no nos concede conocerla. Pablo también habla en otra ocasión mencionando el misterio que se nos ha dado a conocer a nosotros. Si hemos llegado aquí a reconocer al Señor como nuestro Salvador, si hemos sido iluminados por el Espíritu para entender las Escrituras,
es porque el Señor nos ha concedido eso. Él nos ha permitido conocer su palabra, nos ha manifestado su amor y hemos podido conocerlo. A veces yo hablo con algunos estudiantes y le pongo un tema de la clase. Ellos me dicen, ya profesor, tenemos 6 años viendo ese tema. Yo les comienzo a hacer preguntas sobre el tema que ellos dicen conocer y comienzo a ver que no entienden todavía el tema que ellos dicen que tienen mucho tiempo conociendo. Y les digo, ven por qué es necesario que ustedes vean ese tema. Porque no es simplemente conocer algo, sino tener, le pongo el ejemplo, tener una relación con eso que tú estás conociendo, de manera que tú lo puedas hablar y puedas, cuando te hagan preguntas, explicarlo. Cuando te pongan algún trabajo, poder desarrollar y tener un producto de eso que tú aprendiste. No basta simplemente con saber cosas artificiales, ni de vez en cuando leer la palabra, aunque es bueno si estás leyendo la palabra, de vez en cuando tal vez venir a la iglesia no es suficiente con eso para tener una amistad con Cristo. Los amigos de Jesús conocen las cosas de Él porque Él se lo ha revelado. Les dice en Juan 17, versos 6 al 8, donde Él está hablando y está orando por aquellos que han de venir, ora por los discípulos y ora por aquellos que han de venir a donde estamos nosotros. Le dice que Él había manifestado el nombre del Padre a ellos. Él le había mostrado al Padre. Y eso es lo que hemos llegado nosotros a conocer. A Jesús tal cual es. Así como la revelación de Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba diciendo, tú eres Dios hecho hombre. Los demás no pudieron conocer eso. Muchos decían, ese Juan, algunos Elías, otros mencionaron algunos de los profetas, pero a Pedro se le mostró quién era Cristo. Y eso es lo que han llegado a conocer los amigos de Cristo. Quién es Él y las cosas de Él. Los demás pueden conocer cosas generales, pero solamente los amigos conocen verdaderamente quién es Cristo. ¿Has conocido a Cristo? No te estoy preguntando si simplemente conoces cosas generales, sino si tienes una relación con Cristo. Si no la tienes, hoy es un buen momento para poder comenzar una relación de amistad con Cristo. Otra cosa que podemos ver en el verso 16, le dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Si podemos llegar a ser amigos de Cristo, no es por nuestros méritos, no es porque nosotros somos más buenos que otros, sino simplemente por la elección de Él. Esa es la cuarta enseñanza que encontramos en este pasaje, que un amigo de Jesús es escogido por Él. Él había escogido a los discípulos para el servicio, para el ministerio, pero también lo había escogido para salvación. Los amigos de Jesús son escogidos por Él. No es por ningún mérito propio que tengamos, no es por nada bueno que hemos hecho, sino simplemente por elección de Él. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 1, verso 4, fueron escogidos para vivir una vida sin mancha. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió para tener una relación con Él y para ser salvos. No se trata, esta relación en su origen es unilateral, viene de Dios. Aunque se evidencia la relación con Cristo, y ahí viene la responsabilidad del hombre, la responsabilidad de nosotros y la soberanía de Dios ahí. De una manera que durante nuestro tiempo aquí en la tierra no podemos entender en su totalidad, pero aquí vemos la elección de Dios de elegir a sus amigos para que tengan una relación con Él. El mismo Pablo en 2 Timoteo capítulo 1 versos 9 dice que Él nos eligió según su propósito. Si tú has llegado a tener una relación con Dios, a tener una amistad con Cristo,
ha sido por el propósito de Dios. Así que agradécele a Dios todo lo que Él ha hecho en tu corazón. Y si tú no has llegado todavía a tener una relación con Él, órale y ruégale que te permita tener una relación con Él. Él sigue diciendo, el Señor en el verso 17, esto les mando, que se amen los unos a los otros. Aquí se repite la misma idea del verso 12. Que se amen los unos a los otros. Si amamos, un amigo de Jesús ama a los demás hermanos en la fe. Un amigo de Jesús obedece sus mandamientos y ahí está incluido el mandamiento del amor. Un amigo de Jesús conoce las cosas de Él y es elegido por Él. Y aquí vuelve a mencionar que debemos amarnos los unos a los otros. Como muestra de que somos amigos de Cristo, vamos a evidenciarlo con ese amor a los hermanos, con esa muestra de comprensión, de cariño, de sacrificio por aquellos hermanos en la fe. Solamente va a venir de nuestra permanencia con Cristo. Permaneced en mí y yo en ustedes, dice el Señor. De manera que les exhorto, mis hermanos, a que tengamos una relación cercana con Cristo, que podamos dar frutos, pero ese fruto no va a venir de nosotros, sino de nuestra permanencia con Cristo. No es simplemente querer dar fruto por dar fruto, sino va a venir cuando permanecemos en Él. Cuando tenemos una relación de intimidad con Cristo, vamos a evidenciar ese amor a los hermanos, vamos a evidenciar esa obediencia a sus mandamientos y también que no simplemente conocemos cosas generales, sino que conocemos las cosas que Él nos ha mostrado.